Ok, tengo un termo con agua a 80 grados. ¿Sí? Pongámosle, sería este el esquema. Supongamos que, no sé, quiero enfriar el agua para tomar un mate, quiero que esté a 70 grados, entonces decido enfriarla agregándole hielo. ¿Sí? Entonces le agrego una cierta cantidad de hielo, que está a esa temperatura, 10 grados bajo cero, que saco del freezer. ¿Y qué sucede? Bueno, esto es lo que estamos acostumbrados a ver. El hielo se va a derretir y el agua se va a enfriar. ¿Sí? Voy a pasar a tener todo agua a una temperatura más baja. Llamémosle 70 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, insisto, esto es lo que la experiencia nos muestra que ocurre. ¿Sí? El hielo se funde pasado un tiempito. ¿Sí? Ahora yo me podría preguntar, si espero mucho más tiempo, ¿podría ser que en algún momento se vuelva a formar el hielo y el agua que quede líquida pase a una temperatura más alta, como 80 grados? O sea, ¿sería posible que se dé el, el proceso inverso? ¿Sí? Otro ejemplo sería, tengo un, un aerosol, ¿sí? Está ahí en la latita, abro la válvula, que no es otra cosa que abrirle como una ventanita para que salga el gas que está ahí contenido. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, lo que todos sabemos, se termina esparciendo por todos lados hasta que llena la habitación, ¿sí? La pregunta es, ¿sería posible que uno, manteniendo esa ventanita abierta en la lata, eh, pueda esperar un cierto tiempo y en algún momento todo ese gas que salió, todas esas moléculas vuelvan a meterse adentro a presión en, en la lata del aerosol? ¿Sí? Eso, bueno, es algo que también la experiencia nos dice que nunca lo vamos a observar. ¿Sí? Entonces, el objetivo de esta clase es eh, estudiar una propiedad que nos va a indicar en qué dirección ocurren los procesos en la naturaleza, ¿sí? En qué dirección los vamos a observar, a encontrar. Entonces, bueno, vamos a ver acá dos ejemplos simplificados de lo anterior, ¿sí? O sea, en lugar de un aerosol, tengo acá un recipiente que tiene a un gas que es un gas ideal, ¿sí? Que está conectado a otro recipiente mediante una llave que en este caso está cerrada. Entonces, de un lado está ese gas a una atmósfera de presión y del otro lado no hay nada, ¿sí? Hay vacío. Entonces abro esa llave y pasa un tiempo y qué es lo que qué es lo que espero que ocurra. Y todos coincidimos en que lo que va a suceder es que ese gas se va a distribuir por igual en los dos compartimientos, ¿sí? Y de nuevo surge la pregunta, ¿podría yo esperar un cierto tiempo y que en algún momento, si parto de esta situación de tener el gas repartido entre los dos compartimientos, se pase espontáneamente todo lo que está en el compartimiento A hacia el B, ¿sí? De manera tal de retomar esta situación? De nuevo, la experiencia nos dice que esto, por más que esperemos mucho tiempo, no lo vamos a observar nunca, ¿sí? Entonces podríamos decir, bueno, lo que indica que el proceso ocurra en una dirección y no en la otra es que en la dirección en la que yo lo observo, lo que hay es una disminución de la energía, ¿sí? Eso haciendo como una analogía física, ¿sí? De los procesos que ocurren de manera tal de que se disminuye la energía. Entonces, en este caso podemos ver
fácilmente que eso no aplica. ¿Por qué? Porque fíjense, esto es un gas ideal que se expande, y recuerden que los gases ideales, yo mencioné, bueno, ya charlamos bastante, que su energía no depende del volumen, ¿sí? Solo depende de la temperatura. A ver, eso es lo que escribíamos de esta forma. Decíamos que la energía para un gas ideal es función de la temperatura, ¿sí? Entonces, si la temperatura no cambia, entonces, bueno, esto es un cero, la energía tampoco. ¿Sí? Pero esta afirmación justamente lo que decía es que la única variable que determina la energía de un gas ideal es la temperatura, ¿sí? Entonces acá lo que está cambiando es el volumen, ¿sí? Entonces, por ese cambio de volumen, la energía no va a cambiar, ¿sí? Entonces, ir de este estado inicial a este estado final involucra un delta de energía interna igual a cero. Y lo mismo lo contrario, ir de acá hacia acá arriba también involucra un delta E igual a cero, ¿sí? Entonces la energía no es la determinante en este proceso. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá dos cuerpos que se ponen en contacto en un recipiente adiabático. Podrían ser, no sé, dos ladrillos iguales, y lo que tiene es que están a dos temperaturas distintas. Si esperamos un rato, ¿qué es lo que va a pasar si están en contacto? Y las temperaturas se van a igualar, ¿sí? En este caso, como son dos cuerpos del mismo material y de la misma cantidad de materia, de la misma masa, entonces la temperatura que se adquiere es el promedio de las dos iniciales, ¿sí? 300 Kelvin. Pero lo importante es que la temperatura va a ser, se va a equilibrar, ¿sí? Ahora, podría ser que si uno espera un tiempo largo, espontáneamente parte de la energía que está en este compartimiento de la izquierda pase al compartimiento, quiero decir, no al compartimiento, sino al cuerpo de la derecha, ¿sí? De manera tal de que este se enfríe y pase a 200, y este de acá se calienta y pase a 400, ¿sí? Y de nuevo, acá la experiencia nos dice que si uno tiene dos cosas que están en contacto y en equilibrio térmico, espontáneamente no se da que una cosa se enfría para calentar a la otra, ¿sí? Entonces, de nuevo, podríamos decir, lo que ocurre acá es que el ir de acá desde arriba hacia abajo involucra una disminución en la energía del sistema, ¿sí? Pero acá tampoco la energía cambia. Fíjense que el delta E sería igual a la suma del calor más el trabajo. Y el calor vale cero. ¿Por qué? Porque yo dije que esto era un recipiente adiabático, entonces no se pierde energía en forma de calor. ¿Y qué sucede con el trabajo? El trabajo también vale cero. ¿Por qué? Porque el diferencial de volumen en la fórmula de trabajo vale cero, ¿sí? Es cierto que, digamos, si esto es de un material que tiene una cierta expansión con la temperatura, podría haber un cierto cambio de volumen, pero lo que se expande uno se comprime el otro y compensa, ¿sí? Entonces el resultado acá también es que delta E vale cero, ¿sí? Entonces vimos en estos dos procesos que no es la energía interna lo determinante, ¿sí? La disminución de la energía interna no determina la dirección del proceso, ¿sí? Lo vimos con dos ejemplos, me basta con uno solo para refutar este argumento, ¿sí?
Entonces, bueno, la idea de toda esta clase es hallar qué propiedad es la que está cambiando y la que me está determinando la dirección de los procesos espontáneos, ¿sí? Entonces, eso eh, se empezó a estudiar hace mucho tiempo, hace unos 150 años, y bueno, las primeras formalizaciones ocurrieron cerca de la época de la Revolución Industrial, donde lo que se estudiaba principalmente eran máquinas térmicas, ¿sí? Que eran máquinas que uno les entregaba una cierta energía en forma de calor y bueno, movían algo, ¿sí? Hacían algún tipo de trabajo. Entonces, uno de los enunciados que dieron origen a la explicación de ese fenómeno se atribuye a Kelvin Planck y que dice que es imposible construir una máquina térmica que, funcionando de manera reversible, convierte una cierta cantidad de calor recibida del entorno en una cantidad equivalente de trabajo realizado sobre el entorno, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería más o menos esa máquina, ¿sí? Esa máquina se esquematiza en estos diagramas, ¿sí? Una máquina real consistiría de un reservorio caliente, ¿sí? Y un reservorio frío. Entonces la energía fluye en forma de calor de donde está caliente a donde está frío, ¿sí? Es lo que todos estamos acostumbrados, ¿sí? Y parte de esa energía se puede desviar en el proceso y eh, dar lugar a un trabajo, ¿sí? Esto es lo que sería una máquina real. Ahora, lo que nos dice este enunciado de Kelvin Planck es que es imposible una máquina que solo contenga un reservorio caliente y de ese reservorio sale energía en forma de calor, la cual se puede transformar toda en trabajo, ¿sí? Eso no es posible. Siempre es necesario que una parte del calor, ¿sí? De la energía que sale como calor del reservorio caliente, sea entregada en forma de calor al reservorio frío, ¿sí? Bueno, paralelamente, eh, eh, también del estudio de las máquinas térmicas se hizo otra formulación de estas observaciones que también es lo que llamamos segunda ley de la termodinámica y que la atribuimos a Clausius. Y el enunciado de Clausius dice que es imposible que un sistema que funcione de manera cíclica tenga como único efecto tomar una cierta cantidad de calor de una fuente fría y transferir una cantidad equivalente de calor hacia una fuente caliente, ¿sí? Esto, como lo anterior, son enunciados empíricos, ¿sí? Son la generalización de un número muy grande de experiencias, ¿sí? No hay una demostración más fundamental de eso que nos dé la termodinámica, ¿sí? Entonces, lo que Clausius resumió en este enunciado lo tendríamos en este esquema de aquí abajo, ¿sí? Una máquina real funciona de la siguiente manera. Hay un reservorio caliente, ¿sí? Y uno frío, y es posible extraer energía en forma de calor del reservorio frío y transferirla al reservorio caliente, ¿sí? Suena raro que que de algo frío saquemos calor y lo usemos para calentar algo caliente, ¿sí? Pero, bueno, pensemos en algo que conocemos cotidianamente, que es una heladera, ¿sí? Una heladera justamente hace eso. Es una máquina que tiene unos ciertos números de ciclos, de procesos que hace, que llevan a que
el contenido de la heladera, que está frío, se sigue enfriando y la energía que se saca del interior de la heladera se transfiere al exterior, ¿sí? En forma de calor. Eso sería a la habitación donde está. Pero eso se hace a expensas de que la heladera esté enchufada, ¿sí? O sea, de que reciba energía en forma de trabajo, ¿sí? Y si uno desenchufa la heladera, ¿qué pasa? No pasa más nada, no se sigue enfriando el contenido, ¿sí? Eso sería lo que se muestra aquí a la derecha, ¿sí? Entonces acá tendríamos el reservorio frío, del cual sale energía en forma de calor hacia el reservorio caliente, ¿sí? Esto es lo que nos dice el enunciado de Clausius, que es imposible, y nada, usando el ejemplo de la heladera, todos sabemos que si desenchufamos la heladera, el contenido no se va a seguir enfriando, ¿sí? Entonces, esos enunciados son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Son es observar un principio desde puntos diferentes, ¿sí? Porque cada autor se estaba enfocando en un aspecto distinto. Pero son equivalentes en el sentido de que si uno acepta el primer enunciado, se va a dar cuenta de que es imposible construir una máquina como la que sugiere el segundo enunciado. Y si acepta este enunciado, el de Clausius, se va a dar cuenta de que es imposible construir una máquina como la que prohíbe el primer enunciado, el de Kelvin, ¿sí? Ahora, bueno, esas definiciones de la segunda ley de la termodinámica son duras de aplicar a otros procesos que no sean los de las máquinas térmicas, ¿sí? Entonces, se hace una formulación más moderna de ese principio subyacente, que es lo que muestro más adelante. Pero antes de ello, conviene introducir una observación clave, que es el ciclo de Carnot. Y el ciclo de Carnot también es una construcción teórica que hizo un ingeniero que se llama Carnot, justamente, también en la época de la Revolución Industrial, y en ese momento lo que se estaba intentando hacer era optimizar la eficiencia de las máquinas térmicas. ¿Qué es optimizar la eficiencia? Es hacer que uno le tenga que entregar la menor cantidad de energía como un combustible y obtener lo máximo posible de trabajo, ¿sí? Básicamente porque, bueno, ese combustible tiene un costo, entonces interesa minimizar la energía que se suministra a esa máquina, ¿sí? Entonces ese combustible nos da energía en forma de calor cuando lo quemamos, ¿sí? Entonces, bueno, muchos ingenieros estaban trabajando, no sé, en agregar etapas a los procesos que hacían esas máquinas térmicas, en cambiar los materiales, en, no sé, hacer pistones con menor rozamiento, lo que sea. Pero Carnot tomó un enfoque diferente, que es básicamente pasar no a la práctica sino a la teoría, y se preguntó si existiría un límite teórico más allá del cual uno no puede optimizar el funcionamiento de la eficiencia, perdón, de esa máquina térmica, ¿sí? Es decir, que no sea posible ahorrarse ya combustible más allá de cierto punto, ¿sí? Entonces, eso lo hizo ideando una máquina teórica que es la siguiente, ¿sí? Entonces es un gas ideal
que experimenta una serie de procesos reversibles, ¿sí? Entonces ahí ya nos damos cuenta de lo ideal que es esta construcción, ¿sí? Porque contiene un gas ideal y en la práctica tenemos gases reales, y además experimenta procesos reversibles, y en la práctica no hay procesos reversibles, sino son todos irreversibles, que tal vez si se hacen lo suficientemente lentos se acercan al comportamiento reversible, ¿sí? Bien, entonces los procesos que experimenta esa máquina, ¿sí? Serían estos ciclos, este ciclo que muestro acá, ¿sí? Entonces, el primer proceso es una expansión isotérmica, ¿sí? Entonces, ese gas ideal está en un recipiente que se coloca en un baño a una temperatura constante, ¿sí? Entonces se va relajando la presión de manera tal de que la presión y la temperatura se vayan equilibrando punto a punto, entonces nos movemos reversiblemente, ¿sí? Hasta que se llega a este punto de acá. En ese punto, ese gas ideal se aísla, se pone entra en un recipiente adiabático y se expande, pero de manera adiabática, ¿sí? Hasta que llega a un punto en el cual se retira esa envoltura adiabática y se vuelve a poner en un baño a temperatura constante. Y lo que se hace es comprimirlo, también lentamente, de manera tal de que sea muy lento, que sea reversible en realidad. Y se llega a un punto entonces en el cual se vuelve a poner con una envoltura adiabática y se sigue comprimiendo hasta que se llega al punto inicial, ¿sí? Entonces sería un proceso isotérmico, uno adiabático, le sigue uno isotérmico, le sigue otro adiabático que nos llega al punto inicial, ¿sí? Entonces la idea es calcular qué es lo que pasa con el trabajo que genera esta máquina, ¿sí? Que se genera en este proceso de gas ideal, y compararlo con el calor que hay que entregar para que esta máquina funcione, ¿sí? Entonces, vamos con la primera etapa, ¿sí? Entonces yo acá volví a copiar el diagrama ese del ciclo de Carnot, es otro dibujito, pero son los mismos procesos. Entonces ir del 1 al 2 sería la expansión isotérmica, ¿sí? Entonces, si es isotérmica, eso por definición significa que la temperatura no cambia, el delta T es igual a 0. Y como es un gas ideal, y en los gases ideales la energía es proporcional a la temperatura, entonces si la temperatura no cambia, la energía interna no cambió, ¿sí? O sea que por el primer principio de la termodinámica, el calor es igual a menos el trabajo, ¿sí? Y el trabajo, bueno, hicimos la deducción de cómo se calcula para un proceso isotérmico, ¿sí? Entonces eso era tener la fórmula del trabajo, que es menos presión externa, la integral, ¿no?, de presión externa diferencial de volumen, ¿sí? Y entonces se reemplazaba la presión externa por la presión interna, y luego, como la presión está cambiando, se escribía en función de la ley de los gases ideales y se ponía que P por B es N por R por T, y ahí se despejaba la presión, y entonces eso nos quedaba N por R por T sobre el volumen, que lo reemplazábamos acá en la integral, y como nRT son constantes porque el proceso, bueno, es isotérmico, entonces la temperatura es constante, todo eso salía de la integral y nos quedábamos con esto, ¿sí? Entonces N por R por la temperatura a la que ocurre el proceso, que es la temperatura 1, por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. El volumen final es el volumen 2 y el inicial es el volumen 1. Y como el volumen 2 es mayor que el volumen 1, este cociente
es mayor que 1, o sea que el logaritmo es mayor que 0, multiplicado por todas cantidades que son mayores que 0, significa que el calor es mayor que 0, ¿sí? O sea que eso es energía que ingresa al sistema, ¿sí? O sea, es un calor que uno está entregando a esta máquina térmica, ¿sí? Después vamos con el proceso de 2 a 3, ¿sí? Este proceso es adiabático, reversible. Entonces, si es adiabático, por definición el calor vale 0. ¿Y qué pasa con el cambio de energía interna? Bueno, habíamos deducido que el cambio de energía interna nos quedaba igual a el Cv por la diferencia de temperatura, ¿sí? Eso, bueno, es una relación general que, bueno, lo podemos ver acá rápidamente de esta forma, ¿sí? Uno si tiene un gas ideal y tiene dos puntos cualquiera, este y este, ¿sí? Uno siempre puede unir dos puntos a través de la combinación de una isoterma más un proceso a volumen constante, ¿sí? Créanme que esto es una línea vertical, ¿sí? A volumen constante. Entonces, para esa combinación de procesos, el delta E de ir de acá para allá sería igual al delta E a temperatura constante más el delta E a volumen constante, ¿sí? Y el delta E a temperatura constante, como dijimos más arriba, vale 0. Y el delta E a volumen constante lo podemos escribir como el calor más el trabajo, trabajo a volumen constante. Y calor a volumen constante. Y el trabajo a volumen constante vale 0. ¿Por qué? Porque si vemos acá arriba la expresión del trabajo, el diferencial de volumen vale 0 en un proceso a volumen constante, ¿sí? Entonces, para cualquier proceso, llegamos a que el delta E es igual al calor a volumen constante. Y el calor a volumen constante lo podemos escribir como Cv por la temperatura final menos la temperatura inicial. Qué lindo el ruido del mouse. En fin. Entonces, acá la temperatura final sería la temperatura 2. Fíjense que voy acá al punto 3, tiene la temperatura 2. Y la temperatura inicial, que en el punto 2 es la temperatura 1. ¿Sí? Y bueno, delta E por la primera ley de la termodinámica es igual a la suma del calor más el trabajo. El calor vale 0, o sea que es igual solamente al trabajo. ¿Sí? Vamos ahora del punto 3 al punto 4. Este también era un proceso isotérmico. Entonces delta T vale 0. Y por lo mismo que dijimos para el proceso 1, delta E vale 0. ¿Sí? Porque es un gas ideal. Entonces, de nuevo, como dijimos más arriba, el calor es igual a menos el trabajo. Y, lógicamente, la fórmula para calcular el trabajo va a ser la misma. Lo único que nos va a cambiar es que la temperatura a la cual se está haciendo ese trabajo es la temperatura T2. Entonces pongo acá T2. Y el volumen final acá es el volumen 4 y el inicial es el volumen 3. ¿Sí? Y acá, como el volumen 4 es más chico que el volumen 3, entonces este logaritmo me va a dar menor que 0. Por ende, este calor va a ser menor que 0. O sea que este es calor que suministra el sistema hacia el entorno, ¿sí? O sea, energía que se pierde al entorno, la cual, digamos, en algún punto me es gratis, ¿sí? No me preocuparía. Yo lo que quiero optimizar es la energía en forma de calor que tengo que entregar al sistema como el combustible, ¿sí? Que sería esta de acá, el calor 1. Ahora, si hay energía que el sistema usa para
desperdiciarla hacia el entorno, eso no es lo que voy a querer medir. Vamos con, entonces, para terminar el ciclo, ir del 4 al 1. Entonces, este era un proceso adiabático. Entonces, por definición, el calor vale 0. Y tenemos que entonces el cambio de energía interna obedece al mismo razonamiento que hicimos antes, ¿sí? Es igual al calor a volumen constante, ¿sí? Por esto de acá. Por la temperatura final menos la temperatura inicial. Solo que la temperatura final, en este caso, fíjense, es para el estado 1, la temperatura 1. Y la temperatura inicial, para el estado 4, es la temperatura 2. ¿Sí? Entonces por eso es T1 menos T2. Que, bueno, esto de acá es parecido a lo que tenemos acá para el proceso 2, solo que acá es T2 menos T1 y acá es T1 menos T2. ¿Sí? Esto era el trabajo 2 y esto es el trabajo 4. O sea que el trabajo 2 es menos el trabajo 4. Podemos entonces calcular cuál es el trabajo neto que da este ciclo. Para eso vamos a sumar el trabajo involucrado en cada etapa, ¿sí? Entonces sería el trabajo 1 más el 2 más el 3 más el 4. Como el 2 y el 4 tienen la misma magnitud pero signo contrario, se cancelan, entonces directamente solo escribo el 1 y el 3. Y eso sería igual a ¿qué? Sería igual a menos el calor total. ¿Por qué eso? Bueno, justo me quedó con esto, con lo que escribí antes, pero el delta E del ciclo tiene que ser igual a 0 porque E, o sea la energía interna, es una función de estado, o sea que calculada a lo largo de un ciclo, haciendo esa cuenta me tiene que dar 0, ¿sí? O sea que el calor de todo el ciclo tiene que ser igual a menos el trabajo de todo el ciclo por la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Entonces, esto que es el trabajo tiene que ser menos el calor. Y el calor del ciclo también sería ir sumando el calor de cada etapa. Entonces sería el 1 más el 2 más el 3 más el 4. Lo que pasa es que el 2 y el 4, como son etapas adiabáticas, valen 0. Entonces solo escribo el 1 y el 3. ¿Sí? Entonces, por último, reemplazo el trabajo 1 y el trabajo 3 con las expresiones que deduje más arriba y llego a esto, ¿sí? Entonces mi objetivo, como decía, sería comparar el trabajo neto que hace esta máquina representada por este ciclo con la cantidad de energía que tuve que suministrar en forma de calor al principio, ¿sí? Entonces energía que se suministra al sistema tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Entonces sería esta la que me interesa, no esta. Entonces tengo que hacer la comparación de esto versus esto de acá, ¿sí? El tema es que hacer esa comparación es complicada porque tengo muchas variables. Tengo 4 volúmenes, 2 temperaturas, se complica. Entonces vamos a trabajar un poquito más la ecuación. Entonces para eso vamos a recordar que en los procesos adiabáticos las temperaturas iniciales y finales no son independientes, sino que están vinculadas por la siguiente relación, ¿sí? Esto también se cumplía cuando, aunque no lo puse ahí, el único trabajo posible es expansión-compresión, ¿sí? Entonces, la temperatura inicial por el volumen inicial elevado a gamma menos 1 tiene que ser igual a la temperatura final por el volumen final a la gamma menos 1. ¿Sí? Para este proceso de expansión-compresión adiabática reversible de un gas ideal con único trabajo posible siendo el de expansión-compresión. Entonces, aplicado esta fórmula a las etapas adiabáticas, que serían estas que digamos son más verticales, digamos, entonces, temperatura del estado 2, que ¿sí? Este es el estado 2,
su temperatura es esta isoterma que se llama T1. Entonces T1 por el volumen de este estado, que es el volumen 2, a la gamma menos 1, que es esto de acá, es igual a la temperatura del estado 3, que es esta isoterma que llamamos T2, por el volumen del estado 3, que es B3, elevado a la gamma menos 1, que es esto de acá, ¿sí? Lo mismo lo aplicamos a este proceso adiabático. Entonces, temperatura 1, que es la temperatura del estado 1, por el volumen del estado 1, que es B1, elevado a la gamma menos 1, tiene que ser igual a la temperatura del estado 4, que es la isoterma T2, por el volumen 4, elevado a gamma menos 1. ¿Sí? Entonces, yo puedo dividir las dos ecuaciones, ¿sí? Como esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces puedo dividir esta ecuación por esta y esta ecuación, este término por este y este término por este de acá, ¿sí? Entonces cuando haga esa operación, las temperaturas se cancelan y me quedan entonces todos los volúmenes elevados a la gamma menos 1, ¿sí? Y yo puedo aplicar entonces la operación inversa, el logaritmo de los dos lados, y me queda entonces que volumen 2 sobre volumen 1 es igual a volumen 3 sobre volumen 4. ¿Sí? Entonces, esto es el trabajo total que quedó en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces, en lugar de escribir logaritmo natural de B3 sobre B4, voy a usar B2 sobre B1. ¿Sí? Y para poder comparar con este primer término, en lugar de B2 sobre B1, como dice acá, voy a tomar la inversa, B1 sobre B2, y entonces le cambio el signo, por signo negativo, ¿sí? Entonces, sacamos factor común, este término que se parece y el n por r, y nos queda esto de acá, ¿sí? nr por la temperatura 1, el logaritmo natural del volumen 1 sobre el volumen 2 es igual a 1 menos la relación de temperaturas, ¿sí? Pero este numerito de acá me suena conocido, ¿sí? Lo hemos visto antes y eso era el calor, ¿sí? Es parecido al calor de la etapa 1, ¿sí? El calor de la etapa 1 era esto. Y entonces esto de acá es menos el calor de la etapa 1. Digo menos porque fíjense que lo que está dentro del logaritmo está al revés, ¿sí? Entonces acá, en lugar de escribir esto, voy a escribir menos calor 1, que es lo que hice acá abajo, y después copio esto de acá, ¿sí? 1 menos T2 sobre T1. Entonces, eso es el trabajo, y lo que yo les decía es que quiero comparar el trabajo neto que hace la máquina con el calor que uno suministra en forma de combustible para hacer funcionar la máquina, que sería la energía que entra al sistema, que sería entonces la energía que entra al sistema es la que tenga signo positivo, que vimos que era Q1, ¿sí? Entonces una forma de hacer esa comparación es hacer el cociente, ¿sí? Dividir el trabajo sobre el calor 1. Entonces cuando hacemos eso, nos queda que ese número, ese cociente, se lo define como eficiencia y nos va a quedar igual entonces, si vemos acá arriba, a 1 menos T2 sobre T1. Eso es la eficiencia de una máquina térmica. Y bueno, lo que es interesante es que, salvo el caso en el cual la temperatura baja, si esta temperatura T2, sea el cero absoluto, siempre la eficiencia de una máquina térmica va a ser menor que 1, ¿sí? Porque siempre voy a estar teniendo un cociente acá de dos números positivos que me va a dar algo y ese algo se lo voy a estar restando al 1, ¿sí? Entonces siempre la eficiencia me va a dar menor que 1,
¿sí? Salvo en el cero absoluto. Pero se puede demostrar que para un objeto macroscópico no es posible alcanzar el cero absoluto, ¿sí? O sea que en la práctica la eficiencia siempre va a ser menor que 1. ¿Sí? Bien. Una cosa entonces importante para vincular todo esto, que básicamente hasta ahora es un ejercicio de la guía 1, ¿sí? O sea, calcular calor y trabajo, para relacionarlo con la segunda ley, vamos a rescatar algunas cantidades que aparecieron en este ciclo. Y eso sería el calor cuando vamos de el punto 1 al punto 2, que era esto, ¿sí? Lo saqué entonces de la diapositiva anterior, y el calor cuando vamos de la etapa 3 a la etapa 4, ¿sí? O sea, el calor de las dos etapas isotérmicas. Bien, entonces esto, por la relación de volúmenes que dedujimos hace un ratito, lo podemos escribir en función del volumen 2 sobre el volumen 1. Y si yo quisiera calcular el calor para todo el ciclo, como lo hicimos para el trabajo hace un rato, haríamos entonces calor 1 más calor 2 más calor 3 más calor 4, pero el 2 y el 4 eran 0 porque eran etapas adiabáticas, entonces me quedan estos dos, y entonces escribo las expresiones que dedujimos. Y es importante darse cuenta que si bien son muy parecidos estos dos términos, no se cancelan. ¿Por qué? Porque la temperatura es distinta en cada término, ¿sí? Entonces, el calor para todo el ciclo no suma 0, ¿sí? Y eso no debería sorprendernos, ¿sí? Porque el calor no es función de estado, así que no tiene por qué sumar 0, ¿sí? Los que suman 0 son las funciones de estado. Pero fijémonos qué pasa con otra magnitud, que sería calcular para todo el ciclo el cociente calor sobre temperatura, ¿sí? Entonces lo hacemos para todas las etapas, como para la etapa 2 y la 4 el calor vale 0, entonces cuando yo divida por la temperatura, si yo dividía por la temperatura me daría 0. Entonces solo me quedan el 1 y el 3. Y entonces la temperatura correspondiente al proceso isotérmico del 1 al 2 era la temperatura 1 y para del 3 al 4 es la temperatura 2, entonces T2. Entonces yo divido en estas expresiones de acá arriba y bueno, ¿eso qué hace? Me hace desaparecer las temperaturas, ¿sí? Y me queda NR logaritmo natural de B2 sobre B1 menos N por R logaritmo natural de B2 sobre B1, lo cual sí suma 0, ¿sí? Entonces vemos que si bien el calor no sumó 0 para el ciclo, hay otra magnitud que es calor sobre la temperatura que sí sumó 0 evaluada a lo largo de un ciclo, ¿sí? Y eso entonces, bueno, ya se me escapó un poco la pista hace un ratito, ¿sí? Hay una cantidad que evaluada a lo largo de un ciclo da 0. Eso nos recuerda a ciertas magnitudes que cumplían esa propiedad de que evaluadas para un ciclo dan 0. ¿Y esas cuáles son? Son las funciones de estado. Entonces la cuestión es, ¿será que el número calor sobre temperatura, tiene que ver con una función de estado? Bueno, esa idea fue, bueno, que surgió de esta formulación de Carnot, se recuperó un tiempo después de la muerte de Carnot para generalizar y dar una formulación más moderna de lo que es la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Usando esa cantidad, ¿sí? Y entonces actualmente se define la entropía, que es la magnitud clave involucrada en la segunda ley, de esta forma, ¿sí? Entonces se dice que existe una función de estado llamada entropía, representada con la letra S,
que se define así: el cambio de entropía para un proceso infinitesimal, es igual a el incremento infinitesimal que hay en forma de calor asociado a ese proceso, que es de manera reversible sobre la temperatura. ¿Sí? Repito, entonces, para un proceso infinitesimal, el cambio de entropía sería igual al cociente entre el calor reversible para el proceso infinitesimal y la temperatura. ¿Sí? Entonces, bueno, lógicamente, si lo queremos calcular para un cambio discreto, ¿sí?, entre un estado inicial y uno final, tendríamos que calcular el delta S, ¿sí?, que sería la integral de diferencial de S, ¿sí?, o sea, la integral de todo esto de acá. Y es importante, también lo enuncia la segunda ley de la termodinámica, que esa magnitud de entropía cumple con lo siguiente, y es que el cambio de entropía en el universo es mayor que cero en los procesos irreversibles, mientras que es igual a cero en procesos que son reversibles. ¿Sí? O sea, esto es lo que define lo que se conoce como un criterio de espontaneidad. ¿Sí? Entonces me está diciendo que los procesos van a ser espontáneos y yo los voy a ver en la naturaleza si les puedo calcular esa magnitud delta S del universo y me da que el delta S para el proceso es mayor que cero. Si yo calculo la magnitud y me da igual a cero, eso significa que estoy en una condición de reversibilidad. ¿Sí? Entonces, eso está en el equilibrio. Y los procesos que tengan un delta S menor que cero, un delta S del universo menor que cero, ¿sí? Eso es importante, delta S del universo. Los que tengan delta S del universo menor que cero, yo no los voy a observar en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, si uno volviera al ejemplo, a los ejemplos iniciales, tendría que, no sé, para el termo, calcular el cambio de entropía del universo para el hielo que se derrite y encontraría que el delta S del universo es mayor que cero. Mientras que si hace el proceso inverso, ¿sí?, donde a partir del agua líquida a 70 grados se forma cubitos de hielo y agua a 80 grados, ¿sí?, partiendo entonces del agua a 70 llegar a los cubitos, eso nos tendría que dar un delta S negativo. Y lo mismo lo del aerosol, ¿sí? Si hiciera el cálculo para tener el aerosol en la gatita y que el estado final sea que esté desparramado por toda la habitación, eso daría un delta S mayor que cero. Ahora, para el proceso de tener el aerosol desparramado y que vaya hacia la latita, les tendría que dar un delta S menor que cero del universo. ¿Sí? Y lo mismo para los esquemas que mostré de dos cuerpos puestos en contacto o el gas ese que estaba en los dos compartimientos. ¿Sí? Entonces, hacer esta cuenta es lo que determina la dirección espontánea de un proceso. ¿Sí? El delta S del universo se va a calcular haciendo esta cuenta para esa porción del universo que vamos a estudiar, que es el sistema, y la misma cuenta para lo que queda afuera, que es el entorno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, el universo es el sistema más el entorno. Entonces el delta S del universo va a ser el delta S del sistema más el delta S del entorno. Como siempre, les recuerdo que para las propiedades del sistema uno no suele indicar explícitamente la palabra sistema como su índice. Sí lo pone explícitamente para el universo y para el entorno, pero para el sistema
habitualmente no se escribe. Bien, por último entonces, si hay procesos que no cambian la entropía del universo, que son los reversibles. Hay otros que aumentan la entropía del universo, que son los irreversibles, y no hay procesos que yo pueda observar que disminuyan la entropía del universo. Eso significa que la entropía del universo siempre va a incrementarse, ¿sí? Y eso, bueno, es un resultado interesante, un poco incómodo porque siempre en el mundo de la física uno está más acostumbrado a las propiedades que son conservativas. Entonces, que la energía de un sistema se conserve no suena razonable. Que la masa de un sistema en una reacción química se conserve no suena razonable. Que la masa más la energía se conserve, ¿sí? Si hacemos la extensión de ese principio de conservación de masa-energía, también es razonable. Ahora, esta es una propiedad que siempre se incrementa, ¿sí? Y eso es un poco chocante y resultó chocante y polémico en esa época. Y bueno, es una particularidad de esta ley, ¿sí? Entonces, antes de hacer esos cálculos de entropía para los ejemplos que di inicialmente, ¿sí? O al menos para los que di a continuación, que eran como más fáciles de calcular, que los van a tener que hacer, vamos a ponernos un poquito más cancheros con los cálculos de entropía, ¿sí? Antes de eso, una pequeña cosita, y es que, bueno, estas son las propiedades que cumplen la entropía de acuerdo a la segunda ley que les mencioné hace un ratito, ¿sí? Que siempre aumenta la entropía del universo en los procesos irreversibles y que no cambia en los procesos reversibles, ¿sí? Entonces eso me permite ver cómo evoluciona la entropía del universo a lo largo de un proceso, ¿sí? Entonces acá tenemos un proceso espontáneo y yo grafico la entropía del universo en función del tiempo o el avance de ese proceso. Y bueno, nada, es espontáneo, entonces la entropía del universo va creciendo, 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 y llega a un punto en el cual la entropía del universo ya no crece más, ¿sí? Entonces, si yo hago el delta de entropía del universo entre este tiempo, digamos 11, y el tiempo anterior, 10, me va a dar que la entropía tiene el mismo valor en los dos puntos, entonces el delta S me da igual a 0. Eso significa que estoy en una condición de reversibilidad, o sea que estoy en el equilibrio, ¿sí? Entonces, la entropía del universo también es un criterio para mostrarme cuándo estoy en el equilibrio, ¿sí? Ahora sí, entonces yendo a la cuestión de calcular cambios de entropía para distintos procesos. Entonces, lo que tenemos que estar muy atentos es que el segundo principio de la termodinámica estaba enunciado usando el calor reversible de los procesos. Entonces, si tengo un proceso que estoy estudiando y del cual quiero hacer la cuenta, y ese proceso resulta ser reversible, entonces es fácil, porque el calor que yo haya calculado para ese proceso lo divido por la temperatura, ¿sí? Puede que la cuenta sea un poquito más sofisticada, pero esencialmente reemplazo el calor de mi proceso en esta fórmula y ya tengo el cambio de entropía, ¿sí? Ahora, si el proceso es irreversible, yo no puedo poner el calor puesto en juego en ese proceso acá, en esta fórmula, porque ese es un calor irreversible y yo necesito un calor reversible. Entonces, ¿qué hago? Digamos, no se termina la cosa acá. Lo que tengo que hacer es hacer esta alternativa, que es idear un proceso reversible que una los mismos estados y ahora sí, usar la fórmula para calcular el cambio de entropía. Entonces, de nuevo, ¿qué estoy diciendo? Que uno usa el camino alternativo reversible para calcular el calor
y reemplazarlo en la fórmula, no. No es el calor lo que uno va a calcular en ese camino alternativo. Porque el calor sí depende del camino, sí, justamente. Entonces no va a ser lo mismo el calor para el camino reversible alternativo que para el camino real irreversible, ¿sí? Lo que uno va a calcular con ese camino alternativo es el cambio de entropía, ¿sí? Porque la entropía sí es función de estado y entonces va a ser independiente del camino que yo haya usado para hacer la cuenta, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Siempre que tengamos procesos irreversibles hay que considerar un camino reversible alternativo para hacer el cálculo de entropía. Entonces ahora sí, esta es la magnitud que yo tengo que calcular, ¿sí? El cambio de entropía. Acá siempre para distintos sistemas, ¿sí? Entonces cambio de entropía entre el estado inicial y el final. Entonces el primer ejemplo es bastante sencillo, un proceso cíclico. Bueno, en un proceso cíclico el cambio de entropía vale 0 porque justamente dijimos que la entropía es una función de estado, ¿sí? Entonces los cambios en las funciones de estado a lo largo de un proceso cíclico son 0. El siguiente ejemplo es un proceso adiabático reversible, ¿sí? Si es adiabático, significa que el calor vale 0. Y si es reversible, significa que el calor de ese proceso lo puedo usar en esta fórmula, ¿sí? Que como vale 0, entonces acá este numerador va a valer 0. Entonces el cambio de entropía vale 0. El siguiente proceso también es sencillo, sería un proceso isotérmico reversible. Isotérmico involucra que en la fórmula del cambio de entropía yo puedo sacar la temperatura fuera de la integral y entonces me queda la integral del calor reversible, ¿sí? Y esa integral me daría el calor total, ¿sí? Entonces esto sería igual al calor sobre la temperatura. El siguiente proceso bien, sería un proceso reversible de un gas ideal, tal que el único trabajo posible sea de expansión-compresión. Vamos a hacer esa deducción bajo esa suposición. Entonces, necesito para esta fórmula calcular el calor reversible. El calor va a ser igual por la primera ley de la termodinámica a el cambio de energía interna menos el trabajo, ¿sí? El trabajo reversible. Entonces, yo puedo expresar el calor usando esta deducción que usamos antes para el cambio de energía interna. Así que vimos que el cambio de energía interna siempre puede ser igual, siempre lo podemos igualar al calor a volumen constante, ¿sí? Porque cualquier punto lo podíamos unir por una isoterma y un proceso isocórico, ¿sí? Entonces acá escribimos en lugar de la capacidad calorífica a volumen constante total, usamos N por la capacidad calorífica molar, ¿sí? Y el trabajo reversible, también de la fórmula de trabajo, como es reversible, en lugar de la presión externa, escribimos la presión interna, ¿sí? Y como esto es menos el trabajo, entonces el signo negativo de la fórmula del trabajo se transforma en positivo, ¿sí? Entonces, para calcular el cambio de entropía tenemos que hacer esta integral, ¿sí? Entonces integramos los dos términos, ¿sí? Entre la condición inicial y la final. Eso involucra la temperatura 1 y la temperatura 2 para este término, donde la variable que cambia es la temperatura, o el volumen 1 y el volumen 2 para el término que involucra el volumen, ¿sí? Entonces, bueno, este término en el siguiente paso lo dejamos igual, y mientras que este de acá
no lo podríamos integrar así, porque fíjense que tenemos tres variables: presión, temperatura y volumen, ¿sí? Entonces tenemos que expresar una en función de las otras usando la ley de los gases ideales, ¿sí? Entonces, en este caso escribiríamos que la presión es igual a N por R por T sobre el volumen, ¿sí? Entonces, como la presión acá está dividida por la temperatura, esta temperatura se cancela con esta de acá, y entonces solo me queda N por R, ¿sí? Y entonces ahora solo me queda integrar. Como la capacidad calorífica en gases ideales es constante, vale 3 medios de R, entonces sale fuera de la integral, y esto es la integral de diferencial de T sobre T, que es logaritmo natural de temperatura final sobre inicial. Y esta sería la integral de diferencial de volumen sobre volumen, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto sale fuera de la integral y me queda el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. ¿Sí? Ahora, bueno, entonces esta fórmula la puedo calcular, la puedo usar para calcular el cambio de entropía de cualquier proceso reversible de gas ideal con trabajo de expansión con presión solamente. ¿Qué pasa con un proceso irreversible? También bajo las mismas condiciones, que sean los mismos estados y el trabajo distinto de expansión conversión valga cero. Bueno, sucede que, bueno, la entropía es una función de estado. O sea que si los estados inicial y final son los mismos, el cambio de entropía que yo calcule usando esta fórmula que deduje para un camino reversible tiene que darme lo mismo que si hago el cálculo para mi proceso irreversible, ¿sí? Porque justamente la entropía no depende del camino, ¿sí? Entonces yo puedo usar la misma fórmula anterior para un proceso que sea irreversible, ¿sí? O sea, lo que está como subyacente es que para mi proceso irreversible yo ideé un proceso reversible que vinculó los mismos estados iniciales y finales e hice el cálculo para ese proceso reversible, ¿sí? Bien, unos últimos ejemplos más sería un calentamiento a presión constante. Entonces, bueno, esta es la fórmula del cambio de entropía, y como esa presión constante, yo puedo expresar el calor como la capacidad calorífica diferencial de temperatura, ¿sí? Entonces, si además la capacidad calorífica fuera constante, saldría de la integral y me quedaría integral de diferencial de T sobre T, entonces me quedaría al final Cp logaritmo natural de la temperatura 2 sobre la temperatura 1, ¿sí? Y otro caso sería un cambio de fase reversible que ocurre a temperatura y presión constante. El único trabajo posible es de expansión con presión. Entonces, si esa temperatura constante, me baso en el resultado anterior de la diapositiva anterior, que el cambio de entropía es igual al calor sobre la temperatura. Pero además esto es a presión constante, ¿sí? Y con W asterisco igual a 0. Eso involucra que el calor es igual al cambio de entalpía. Entonces directamente puedo usar acá el cambio de entalpía, que está tabulado para los cambios de fase, y puedo acceder a ese dato fácilmente, ¿sí? Bueno,